Portales entre mundos, el llamado de las piedras antiguas. En el episodio anterior, tras una batalla épica en las aguas de Inverness y el encuentro extraordinario con la criatura del lago Ness, Alexander condujo el Aletheia y el oasis de Luna de regreso a Amesbury bajo cielos favorables. Sostrato reveló puntos de pesca legendarios donde las redes regresaron colmadas de una abundancia imposible, un regalo del océano que confirmaba que fuerzas mayores observaban a aquella flota predestinada. Helena divisó a Edith de pie sobre el acantilado, aguardando con paciencia ancestral, y el reencuentro entre tía y sobrina selló raíces con alas. En el banquete preparado por Nevem con una presciencia imposible, Alexander mencionó su alianza con Jacobus Stuart de las Highlands, desencadenando una revelación que sacudiría todas las certezas. Nevem no era solo el druida sanador de Amesbury, sino un hombre que había desafiado al propio tiempo, permaneciendo joven mientras generaciones enteras nacían, envejecían y partían. El guardián de sabidurías ancestrales reveló haber tratado a Jacobus Stuart cuando éste era apenas un niño aquejado por una fiebre mortal, confirmando que había trascendido la mortalidad ordinaria para preservar conocimientos que no podían perderse, y que la predestinación de Alexander se conectaba con realidades que la mayoría de la humanidad jamás sospecharía que existían. En este nuevo episodio, descubriremos juntos cómo, tras el banquete que celebró el regreso de los navegantes, Alexander será arrebatado por un sueño que trasciende los límites del tiempo, encontrándose con su ancestro en el corazón de Stonehenge, donde recibirá revelaciones sobre portales dimensionales y una misión urgente que convocará a Nevem, a él, Makeda, a Mina, Edith y Helena a una travesía hacia las montañas sagradas. Allí, en las alturas donde el velo entre los mundos se vuelve tenue, Yuda aguarda para conducir una asamblea que abordará el futuro de Bretaña ante una transición energética planetaria que hará que Excalibur manifieste señales de que se aproximan tiempos sombríos. A través de visiones proféticas aterradoras de guerras devastadoras por la posesión de la espada sagrada, Yuda revelará una solución audaz: fundar una nueva Amesbury en las llanuras cercanas a Stonehenge, donde el portal mágico servirá como guardián de secretos y protector de los inocentes, permitiendo que Edith viaje instantáneamente entre dimensiones para mantenerse conectada con su hijo. Descubriremos cómo la sabiduría ancestral, aplicada con amor y dedicación, puede transformar futuros potenciales de destrucción en caminos luminosos donde la conciencia despierta guía a la humanidad a través de las tinieblas hacia la luz. El silencio tras la celebración. La noche envolvía la aldea costera como un manto de terciopelo negro bordado con miles de estrellas centelleantes. El banquete de bienvenida, organizado con esmero por Nevem para celebrar el regreso triunfal de los navegantes del Gran Mar, había llegado finalmente a su fin. Los ecos de las risas, de los cantos ancestrales y de las historias épicas parecían aún flotar en el aire salino que llegaba desde el océano, como fantasmas benévolos de momentos de alegría compartida. La plaza central de la aldea, que horas antes bullía con la energía vibrante de decenas de personas reunidas, mostraba ahora una quietud casi sagrada, interrumpida únicamente por el suave crepitar de las últimas brasas de las hogueras que habían iluminado la celebración. Alexander y Helena, acompañados por Makeda y Amina, se dirigieron a la acogedora casa de Edith, situada en una suave elevación que ofrecía una vista privilegiada tanto de la aldea como del mar infinito que se extendía hasta donde alcanzaba la mirada. La residencia de Edith, construida en piedra y madera con el cuidado artesanal propio de aquellas tierras antiguas, emanaba una sensación de hogar que reconfortaba el corazón de todos los que cruzaban su umbral. Nevem, a él y los demás habitantes locales se retiraron a sus propias moradas, llevando consigo los recuerdos recientes de las aventuras relatadas y una profunda gratitud por tener de vuelta a sus seres queridos a salvo. En la plaza, se prepararon alojamientos improvisados para acoger a los miembros de la tripulación que no tenían residencia en la aldea. Querido oyente, si estas palabras están tocando tu corazón y despertando tu imaginación en este momento, me gustaría invitarte a formar parte de este viaje de una manera aún más profunda. Al dar me gusta a este vídeo, dejar tu comentario compartiendo tus reflexiones y suscribirte a nuestro canal, no solo contribuyes a que podamos seguir creando estas historias que nutren el alma, sino que también te conviertes en un guardián de estas narrativas ancestrales. Tu participación es un acto de gratitud que resuena a través de las dimensiones del tiempo y del espacio, conectándonos en una comunidad de buscadores de la sabiduría y la belleza. Gracias por estar aquí, por tu presencia consciente y por tu apoyo generoso. Ahora, continuemos nuestra travesía a través de los portales del misterio.
Muchos de los habitantes locales, seducidos por la perspectiva de prolongar un poco más aquella atmósfera mágica de comunión y descubrimiento, también improvisaron sus lechos en la plaza, bajo el dosel estrellado del firmamento. Allí, mecidos por la brisa marina y el murmullo distante de las olas que besaban la playa, compartían en voz baja los detalles más fascinantes de las aventuras narradas durante el banquete. Cada historia era como una joya preciosa, pulida por la repetición reverente, revelando nuevas facetas de significado en cada relato. El sonido de las voces se mezclaba armoniosamente con la sinfonía nocturna de la naturaleza, creando una melodía ancestral que parecía conectar aquel instante presente con todos los momentos similares vividos por incontables generaciones que los habían precedido. En la casa de Edith, tras una comida ligera y conversaciones salpicadas de sonrisas cansadas pero sinceras, Alexander y Elena se retiraron al cuarto que les había sido amablemente ofrecido. La estancia, aunque modesta, poseía una cualidad acogedora que trascendía el lujo material. A través de la ventana entreabierta, la luz plateada de la luna se derramaba sobre el suelo de madera como mercurio líquido, mientras el suave perfume de las hierbas que Edith cultivaba en su jardín se infiltraba delicadamente en el ambiente. Elena se quedó dormida casi de inmediato, su cuerpo relajándose en la confianza absoluta de aquel refugio seguro, su respiración volviéndose rítmica y serena como las mareas que obedecen a los ciclos lunares. Alexander, tendido a su lado, observó durante unos instantes el rostro apacible de su amada antes de sentir que los párpados se le volvían irresistiblemente pesados. El sueño que se apoderó de Alexander no fue un sueño común, sino una puerta que se abría hacia dimensiones más allá de lo ordinario. Sus ojos se cerraron al mundo físico de la pequeña aldea costera, pero al mismo tiempo se abrieron a realidades mucho más vastas y antiguas. Sin percibir la transición, como quien cruza el umbral entre dos habitaciones de una misma casa, Alexander se encontró en un lugar que su conciencia despierta jamás había visitado, pero que su alma reconocía con una familiaridad tan perturbadora como reconfortante. Era como si una parte olvidada de sí mismo, dormida durante incontables años, comenzara finalmente a despertar, trayendo consigo memorias que no pertenecían solo a esta vida, sino a un legado mucho más profundo y ancestral que corría por sus venas como un río subterráneo de sabiduría. El despertar en el círculo sagrado. Alexander se encontró tendido sobre el suelo firme de la tierra, pero no en un lugar cualquiera. Una piedra irregular, curiosamente cómoda pese a su dureza, le servía de almohada bajo la cabeza. Sobre él, el cielo nocturno se desplegaba como un pergamino infinito donde los dioses escribían sus mensajes con tinta de luz estelar. Las constelaciones no permanecían estáticas como en el mundo de vigilia, sino que se movían en una danza cósmica deliberada, formando patrones geométricos que palpitaban con significados profundos. Alexander percibió que cada movimiento estelar contenía un lenguaje cifrado, accesible solo para quienes habían preparado su conciencia a través de iniciaciones ancestrales. El aire a su alrededor vibraba con una cualidad distinta, más densa y cargada de una energía que hacía resonar cada célula de su cuerpo en frecuencias elevadas. Al levantar ligeramente la cabeza de su almohada de piedra, Alexander contempló el entorno extraordinario en el que se hallaba. Enormes monolitos de piedra se alzaban a su alrededor, formando un círculo perfecto que parecía haber sido plantado allí por gigantes primordiales. Cada piedra vertical, con sus superficies desgastadas por los milenios y cubiertas de líquenes plateados que brillaban sutilmente bajo la luz de las estrellas, irradiaba una presencia casi consciente. En lo alto de estas columnas megalíticas, piedras horizontales más pequeñas las unían de dos en dos, formando portales que enmarcaban porciones específicas del firmamento. Alexander comprendió de manera intuitiva que aquella disposición no era aleatoria, sino un instrumento astronómico de precisión incomparable, un calendario cósmico que marcaba no solo el paso del tiempo lineal, sino también los momentos propicios para atravesar los velos entre dimensiones. El manto de hierba que se extendía en el centro de aquel círculo de piedras enigmáticas poseía una suavidad y una vitalidad que parecían antinaturales, como si cada hoja fuese alimentada directamente por las energías telúricas que emanaban de las profundidades de la Tierra. La vegetación formaba un sutil patrón en espiral, casi imperceptible, que guiaba la mirada desde los bordes del círculo hasta su núcleo central, donde yacía Alexander. Más allá del perímetro delimitado por los megalitos, un bosque denso y antiguo rodeaba el monumento como un guardián verde y vigilante. Los árboles centenarios, con sus troncos retorcidos y copas entrelazadas, conformaban una barrera natural que aislaba aquel espacio sagrado del mundo profano exterior.
El silencio que reinaba era absoluto, no la ausencia de sonido, sino una cualidad de quietud que contenía en sí todas las posibilidades sonoras, un vacío colmado de potencial infinito. De pronto, sin aviso ni preparación, una luz intensa y dorada rasgó la oscuridad a la izquierda de Alexander. No era una luz común que hiere los ojos con su crudeza, sino una luminosidad que parecía emanar de una fuente que trascendía el espectro físico conocido. Era como si el propio tejido de la realidad se hubiese desgarrado, permitiendo que la esencia pura de la conciencia se derramara a través de una fisura dimensional. La luz palpitaba con vida propia, expandiéndose y contrayéndose como la respiración de un ser vivo, y dentro de su núcleo radiante comenzó a materializarse una forma. Alexander sintió que su corazón se aceleraba, no por miedo, sino por un reconocimiento profundo que brotaba de capas de su alma que ni siquiera sabía que existían, un reconocimiento que atravesaba las barreras del tiempo y del olvido. La presencia masculina que emergió de la luz llevaba consigo una dignidad y un poder a la vez imponentes y reconfortantes. Era su ancestro, no en el sentido meramente genealógico de unos pocos siglos, sino un progenitor que se remontaba a eras inmemoriales, cuando la humanidad aún caminaba con un pie en el mundo material y el otro en las dimensiones espirituales. Sus ojos, profundos como pozos de sabiduría acumulada a lo largo de incontables existencias, se fijaron en Alexander con una intensidad que parecía leer no solo sus pensamientos presentes, sino toda la historia de su alma a través de múltiples encarnaciones. El ancestro no necesitó presentarse, pues Alexander lo reconoció con la misma certeza con la que un niño reconoce a su propia madre. El vínculo entre ambos no era solo de sangre, sino de propósito, de misión, de un destino entrelazado que atravesaba los siglos como un hilo dorado tejido en el telar del tiempo. Con una voz que resonó no solo en los oídos, sino directamente en el centro del pecho de Alexander, el ancestro ordenó sin rodeos: «Levántate». No era una petición, sino una convocatoria cargada del peso de autoridades que trascendían las jerarquías humanas comunes. Alexander sintió que su cuerpo respondía de inmediato, como si sus músculos obedecieran a una programación ancestral anterior a su voluntad consciente. Se puso de pie al instante, con una postura erguida y alerta, todos sus sentidos agudizados para recibir las enseñanzas que estaban a punto de ser transmitidas. El ancestro comenzó a caminar lentamente por el perímetro interno del círculo de piedras, con movimientos fluidos y deliberados, cada paso marcando el suelo sagrado con intención ritual. Alexander permaneció inmóvil, observando y esperando, consciente de que algo de importancia trascendental estaba a punto de ser revelado en aquel encuentro entre pasado y futuro, entre lo que fue y lo que aún está por venir. Revelaciones del portal dimensional. El ancestro extendió su mano translúcida, señalando las piedras megalíticas que los rodeaban, y su voz adquirió una cualidad magistral, como si estuviera transmitiendo conocimientos resguardados durante milenios en escuelas de misterio ocultas a los ojos profanos. Este lugar que contemplas no es solo un monumento erigido por manos humanas, sino un portal entre mundos, una puerta dimensional que conecta múltiples realidades de manera simultánea. Y más que eso, es también una tumba sagrada, un receptáculo de almas que aguardan el momento propicio para regresar. Alexander escuchaba con cada fibra de su ser, absorbiendo aquellas palabras que caían como gotas de rocío sobre la tierra sedienta de su conciencia. La idea de que aquel sitio fuese a la vez portal y tumba no le resultaba contradictoria, sino profundamente complementaria, pues donde existe tránsito entre dimensiones también existen muerte y renacimiento, fin y comienzo. El ancestro continuó, mientras su forma luminosa proyectaba sombras danzantes sobre las piedras antiguas. Los pueblos que habitaron estas tierras en eras remotas poseían una comprensión de la muerte que los hombres modernos han perdido casi por completo. Enterraban a sus muertos ilustres en los bosques que rodean el monumento, convencidos de que así concedían a los difuntos el privilegio sagrado de resucitar de forma gloriosa y majestuosa cuando llegara el tiempo señalado por los ciclos cósmicos. Alexander miró más allá del círculo de piedras, hacia la selva oscura que los envolvía, y comprendió que aquellos árboles ancestrales no eran simple vegetación, sino guardianes silenciosos de incontables sepulturas olvidadas, con raíces entrelazadas a los huesos de guerreros, sacerdotes, reyes y reinas que allí descansaban, aguardando el llamado del despertar. Desde el centro de este círculo de piedras, prosiguió el ancestro, desplazándose ahora hacia el núcleo exacto del monumento, donde las energías convergían con intensidad palpable. Aquellos que fueron enterrados en los alrededores esperan regresar con la misma gloria que poseían antes de dormirse en el Feol,
el sueño sagrado que no es muerte verdadera, sino una pausa prolongada de la conciencia despierta. Alexander conocía aquella palabra, Sheol, por antiguas canciones y poemas transmitidos de forma oral a lo largo de generaciones. Designaba un estado intermedio entre la vida y la muerte, una suspensión de la conciencia individual en favor de una fusión temporal con la conciencia cósmica universal. Quienes ingresaban en el Sheol no morían realmente, sino que aguardaban en un limbo atemporal hasta que las condiciones fueran propicias para su retorno al mundo manifestado, portando la sabiduría adquirida durante su estancia en dimensiones superiores. El ancestro alzó entonces la mirada hacia el cielo estrellado, y Alexander siguió la dirección de sus ojos. En lo alto, las constelaciones continuaban su danza hipnótica, trazando patrones que cambiaban sin cesar, aunque obedecían a un orden subyacente perfectamente orquestado. «Observa las estrellas, Alexander», dijo el ancestro con reverencia. «No son simples bolas de fuego lejanas, como creen los ignorantes, sino faros de conciencia, marcadores del tiempo cósmico y portadores de información codificada que fluye de manera constante hacia este planeta y hacia todos los seres que lo habitan. En este lugar específico, uno de los centros magnéticos astrales de la Tierra, esas informaciones celestes se amplifican y pueden ser accedidas por quienes están preparados para recibirlas». Alexander sintió un leve mareo al comprender la magnitud de lo que se le revelaba, como si su mente se expandiera más allá de sus límites habituales para acoger verdades demasiado vastas para la conciencia ordinaria. «Aquí existe un portal dimensional», reveló el ancestro, cuya forma brilló con renovada intensidad, utilizado desde tiempos inmemoriales por místicos que buscaban trascender las limitaciones del tiempo y del espacio, por druidas que caminaban entre los mundos con la misma naturalidad con la que un hombre común atraviesa de una habitación a otra de su casa, y también por unos pocos viajeros del tiempo que dominaron las artes secretas de la manipulación temporal y dimensional. En ese instante, como un relámpago de comprensión súbita, Alexander entendió en cuál de esas categorías se encontraba su ancestro. No era un fantasma en el sentido tradicional ni una mera proyección de la memoria, sino un auténtico viajero del tiempo, un ser que había trascendido las limitaciones lineales de la existencia temporal y podía desplazarse libremente a través de las eras, visitando pasado y futuro con la misma facilidad. «Poseo la capacidad de teletransportar no solo mi forma física, sino también mi conciencia a través de las dimensiones», explicó el ancestro, respondiendo a la pregunta no formulada que palpitaba en la mente de Alexander. «Es exactamente lo que estoy haciendo ahora. Mi cuerpo físico se encuentra en otra época, en otro lugar completamente distinto de esta isla que conoces, pero mi conciencia ha atravesado los velos del tiempo para encontrarte aquí, en este sueño que no es solo un sueño, sino una realidad tan válida como aquella en la que descansas junto a Helena». Alexander quiso formular 1000 preguntas a la vez, pero se mantuvo en un silencio respetuoso, sabiendo que el ancestro revelaría todo a su debido tiempo, siguiendo una pedagogía ancestral que no podía acelerarse sin comprometer la comprensión profunda. Finalmente, incapaz de contener su curiosidad más urgente, Alexander preguntó: «¿Qué lugar es este en el que me encuentro? ¿Cuál es el nombre de este círculo sagrado de piedras que palpita con tanto poder?». «El corazón magnético de la Tierra». El ancestro sonrió con una expresión que combinaba satisfacción pedagógica y respeto por la curiosidad genuina de su descendiente. «Aquí», respondió con una voz cargada de reverencia, «te encuentras en uno de los centros magnéticos astrales de la Tierra, un punto de convergencia donde las líneas de fuerza que recorren el planeta como venas invisibles se entrecruzan, formando vórtices de poder incomparable. Y como este, existen miles dispersos por todo el mundo, cada uno funcionando como un punto de acupuntura en el cuerpo energético de Gaia». Alexander absorbió aquella información con creciente asombro, visualizando mentalmente una red global de lugares sagrados, todos interconectados por líneas invisibles de energía, formando una geometría planetaria de proporciones grandiosas. La idea de que la Tierra poseyera su propio sistema energético, análogo a los meridianos descritos por los sabios orientales en el cuerpo humano, expandió su comprensión sobre la naturaleza viva y consciente del planeta que habitaba. «Estas piedras que ves», continuó el ancestro, tocando suavemente una de las superficies megalíticas con una reverencia casi religiosa, «no fueron simplemente halladas y arrastradas hasta aquí por el esfuerzo humano común, aunque esa será la explicación limitada que los estudiosos del futuro ofrecerán. Fueron seleccionadas con precisión científica y espiritual por fuerzas que van mucho más allá de la comprensión humana actual.
Cada piedra posee una composición mineral específica que resuena en frecuencias particulares, y la posición exacta de cada monolito fue calculada mediante una matemática sagrada que integra conocimientos de astronomía, geometría, física cuántica y metafísica trascendental. Alexander pasó la mano por la superficie áspera de una de las piedras cercanas y sintió un leve hormigueo bajo las palmas, como si la roca estuviera viva y palpitara con energía propia, confirmando las palabras del ancestro a través de la experiencia directa de sus sentidos expandidos. El ancestro alzó ambas manos en un gesto amplio que parecía abarcar no solo el círculo de piedras, sino todo el cosmos que se extendía infinitamente más allá. En el momento adecuado, cuando la humanidad alcance un nivel apropiado de evolución, cuando logre la madurez espiritual necesaria y vibre en la frecuencia correcta de la conciencia, los verdaderos secretos de estos lugares sagrados serán revelados. Hasta entonces, permanecerán envueltos en misterio, protegidos por la propia incomprensión de aquellos que aún no están preparados para manejar conocimientos de tal magnitud. Alexander comprendió que existía una sabiduría protectora en ese ocultamiento parcial de la verdad, pues ciertos conocimientos, en manos equivocadas, o incluso en manos correctas pero en momentos inadecuados, podían generar más destrucción que iluminación. Era como poner una espada afilada en manos de un niño. El peligro no residía en la espada en sí, sino en la falta de madurez y discernimiento para empuñarla adecuadamente. Pero tú, Alexander, dijo el ancestro, clavando sus ojos luminosos directamente en los de su descendiente, has sido elegido para recibir fragmentos de este conocimiento ahora porque tu alma porta una misión específica que exige la comprensión de verdades que permanecen ocultas para la mayoría. No has sido traído aquí por azar ni por capricho, sino por necesidad cósmica. Los tiempos que se aproximan exigirán de ti y de tus compañeros una valentía y una sabiduría que solo pueden forjarse en el crisol de una comprensión profunda de la naturaleza multidimensional de la realidad. Alexander sintió el peso de la responsabilidad posarse sobre sus hombros como un manto invisible, pero en lugar de temor, experimentó una extraña fortaleza, como si una parte dormida de sí mismo despertara por fin para cumplir un propósito para el cual se había preparado a lo largo de muchas vidas y existencias anteriores que su mente consciente no recordaba, pero que su alma jamás había olvidado. El ancestro comenzó a caminar lentamente alrededor del círculo una vez más, y Alexander lo acompañó, con los pasos sincronizados en un ritual no pronunciado. El conocimiento que estoy a punto de compartir contigo debe ser transmitido a otros específicos, aquellos cuyos nombres pronunciaré y cuyas almas están entrelazadas con la tuya en esta trama cósmica que todos estamos tejiendo juntos, consciente o inconscientemente. Cada uno posee un papel que desempeñar en el desarrollo de los acontecimientos que se aproximan con la inevitabilidad de las mareas que obedecen a la luna. La atmósfera dentro del círculo de piedras se volvió aún más cargada, como si el propio aire se condensara en anticipación a las palabras que estaban por ser pronunciadas. Alexander comprendió que estaba a punto de recibir no solo información, sino una encomienda, una misión que definiría el curso de su futuro y quizá el de muchos otros. Deteniéndose de manera abrupta y volviéndose para encarar a Alexander de frente, el ancestro pronunció con una voz que resonó a través de las dimensiones: escucha con atención, pues no repetiré estas palabras. Cuando despiertes del sueño que no es sueño, tendrás la sagrada incumbencia de convocar a aquellos cuyos nombres pronunciaré ahora: Nebem, el druida que comprende los lenguajes ocultos de la naturaleza; Ael, el guerrero cuyo corazón late con honor ancestral; Maqueda y Amina, guardianas de sabidurías provenientes de tierras lejanas más allá de los mares; Edith, la madre cuyo amor trasciende las separaciones físicas; y Helena, tu compañera de alma, cuyo destino está entrelazado con el tuyo de maneras que apenas comienzan a revelarse. Al escuchar cada nombre, Alexander vio brevemente la imagen correspondiente de cada persona mencionada brillar en el aire frente a él, como si el propio cosmos estuviera confirmando la elección de cada participante de esta misión colectiva que se revelaba a través de la niebla del tiempo y del destino. La convocatoria a las montañas sagradas. Todos los aquí mencionados, continuó el ancestro, con una voz que adquirió un tono de solemne urgencia, deben ser convocados por ti para viajar juntos hacia las montañas sagradas, ese lugar donde la tierra se eleva hacia los cielos como si buscara tocar el rostro de los dioses. Allí, en las alturas donde el aire se vuelve más sutil y la conciencia se expande de forma natural, os aguarda Yuda, hijo de Edith y guardián de una sabiduría ancestral transmitida a través de linajes ininterrumpidos de maestros iluminados. Alexander sintió una punzada de reconocimiento al oír el nombre de Yuda,
pues había escuchado a Edith mencionar a su hijo con una mezcla de orgullo maternal y reverencia espiritual que dejaba claro que era mucho más que un hombre común. Las montañas sagradas eran conocidas en leyendas y cantos como lugares donde el velo entre los mundos era especialmente tenue, donde santos y sabios se retiraban para una comunión directa con lo divino y donde, a lo largo de las eras, se habían recibido revelaciones de importancia planetaria por aquellos dignos de tal gracia. El ancestro flotó levemente por encima del suelo, y su forma radiante proyectó patrones de luz que danzaban sobre las piedras antiguas. En las montañas sagradas os reuniréis en asamblea para tratar asuntos que van mucho más allá de los intereses personales o tribales. Deliberaréis sobre el futuro de Bretaña, por extensión, sobre el futuro de todo el mundo conocido y desconocido, pues todo está interconectado en la red infinita de la existencia. El planeta atraviesa una transición energética monumental, un salto cuántico en la frecuencia vibratoria que impregna toda la materia y la conciencia. Alexander sintió un escalofrío recorrerle la espalda al escuchar estas palabras, pues incluso en su vida cotidiana había percibido señales sutiles de cambio, alteraciones en el comportamiento de los animales, patrones climáticos inusuales y una inquietud colectiva que parecía permear los corazones de hombres y mujeres por doquier, como si toda la humanidad presintiera de manera inconsciente que grandes transformaciones se avecinaban en el horizonte. Esta transición energética, explicó el ancestro con profunda gravedad, hará que muchas cosas cambien de maneras que desafiarán las comprensiones actuales sobre la naturaleza de la realidad. Antiguas estructuras caerán, nuevos paradigmas emergerán y la humanidad se verá obligada a elegir entre evolucionar hacia un nuevo nivel de conciencia o permanecer atrapada en patrones obsoletos que ya no sirven al bien mayor. Es un tiempo de gran peligro, pero también de una oportunidad sin precedentes. Alexander visualizó en su mente oleadas invisibles de energía barriendo el planeta como maremotos cósmicos, arrastrando consigo todo aquello que no estuviera firmemente anclado en verdades eternas, transformando paisajes interiores y exteriores con la misma intensidad. Comprendió que estar vivo en una época así era a la vez un honor y una prueba, un privilegio y una responsabilidad que no podía tomarse a la ligera ni eludirse mediante la ignorancia voluntaria. Entonces el ancestro reveló algo que hizo que la sangre de Alexander se le helara por un instante. Excalibur, la espada sagrada de poder infinito forjada en dimensiones más allá de la materia común, ha manifestado señales y presagios de que se avecinan días difíciles. Late y vibra de maneras que solo ocurren cuando grandes turbulencias se aproximan en el horizonte temporal. Tal vez no en tu tiempo inmediato, Alexander, pero en un futuro cercano, si los presagios se confirman, la espada se manifestará de forma más visible en esta dimensión. La mención de Excalibur hizo que recuerdos recientes inundaran la conciencia de Alexander, evocando los acontecimientos extraordinarios que lo habían llevado a descubrir e interactuar con aquella hoja legendaria que trascendía la mera metalurgia para convertirse en un símbolo vivo de poder espiritual y autoridad divina manifestada en el plano material a través de un objeto que era, al mismo tiempo, arma y herramienta de transformación alquímica. Yuda, prosiguió el ancestro, posee conocimientos transmitidos mediante accesos directos a las mentes de otros sabios que lo precedieron, formando una cadena ininterrumpida de sabiduría que se remonta a los primeros días en que la conciencia humana despertó a su propia divinidad latente. Él sabe qué medidas deberán tomarse como precaución cuando sea necesario. Comprende los mecanismos por los cuales artefactos de poder como Excalibur pueden ser protegidos de quienes los usarían con fines egoístas y destructivos, y también conoce los rituales y procedimientos mediante los cuales tales objetos pueden ser ocultados en los pliegues entre las dimensiones, volviéndose inaccesibles hasta que llegue el momento apropiado para su manifestación en el mundo material. Alexander sintió crecer en su interior una profunda confianza al saber que no estaría solo frente a los desafíos que se aproximaban, que existían otros con conocimientos y capacidades complementarias a las suyas, formando juntos un conjunto cuyas habilidades combinadas podrían enfrentar incluso las amenazas más formidables. La luminosidad del ancestro comenzó a disminuir gradualmente, como una llama que se prepara para extinguirse, señalando que el tiempo de aquel encuentro onírico se acercaba a su fin natural. Recuerda todo lo que aquí ha sido dicho, Alexander. Cuando despiertes, puede parecer que solo fue un sueño, pero tu corazón conocerá la verdad. La urgencia que sentirás al abrir los ojos no será fruto de la fantasía, sino el llamado auténtico del destino que convoca a los elegidos a sus puestos de servicio. No dudes, no vaciles, no postergues. Reúne a los nombrados y marcha hacia las montañas sagradas donde Yuda os aguarda, pues cada instante de retraso puede costar más de lo que imaginas.
La forma del ancestro se volvió cada vez más translúcida, fundiéndose con la luz estelar que bañaba el círculo de piedras, hasta que finalmente solo su voz permaneció, resonando como si llegara desde una distancia inconmensurable. Ve con mi bendición, querido hijo de un linaje antiguo y noble. Que la luz te guíe a través de las sombras que están por venir. El despertar y el inicio de la jornada. Alexander despertó con un sobresalto repentino, el corazón latiéndole acelerado como tambores de guerra y el sudor frío cubriéndole la frente a pesar de la temperatura templada del cuarto. La luz pálida del amanecer se filtraba por la ventana, tiñendo todo de suaves tonos rosados y dorados. Durante un breve instante de desorientación no supo dónde se encontraba, su conciencia aún permanecía parcialmente anclada al círculo de piedras y a la presencia luminosa del ancestro. Entonces la realidad presente se reafirmó, estaba en la casa de Edith, tendido junto a Helena, que todavía dormía plácidamente, con el rostro sereno e inocente de los pesados conocimientos que Alexander ahora cargaba. Pero el sueño no se disipó como lo hacen los sueños comunes al exponerse a la luz de la vigilia. Por el contrario, permanecía vívido, cristalino, con cada detalle conservado con una claridad que superaba incluso los recuerdos de acontecimientos vividos en plena conciencia despierta. Con cuidado, para no despertar a Helena, Alexander se levantó de la cama y se acercó a la ventana, observando la aldea que comenzaba a despertar para un nuevo día. Columnas de humo ascendían de las chimeneas mientras los primeros habitantes encendían sus fogones, los pájaros entonaban sus saludos matinales al sol naciente y el aroma del pan recién horneado flotaba en el aire. Todo parecía tan ordinario, tan cotidiano, tan distante de las revelaciones extraordinarias que habían sido depositadas en su conciencia durante la noche. Y, sin embargo, Alexander sabía con una certeza que trascendía la lógica racional que nada era ordinario, que cada instante contenía en sí portales hacia lo extraordinario para quienes tenían ojos para ver y corazones para comprender. La urgencia mencionada por el ancestro palpitaba en su pecho como un segundo corazón, impulsándolo a la acción inmediata, sin permitirle postergar ni demorarse en largas reflexiones. Helena despertó poco después, abrió los ojos y se encontró de inmediato con la mirada intensa de Alexander fija en ella. Incluso sin palabras, percibió que algo había cambiado, que su amado llevaba ahora un peso nuevo sobre los hombros, una determinación en los ojos que no estaba presente la noche anterior. Alexander, murmuró suavemente, ¿qué ha ocurrido? Estás diferente. Él tomó sus manos entre las suyas, sintiendo la necesidad de conectarse físicamente con ella antes de compartir las revelaciones recibidas. Con una voz serena, pero impregnada de una autoridad nueva, le relató todo el encuentro con el ancestro, cada detalle del círculo de piedras, cada palabra pronunciada, cada revelación recibida. Helena escuchó sin interrumpir, sus ojos abriéndose poco a poco en una comprensión creciente, reconociendo la verdad profunda de las palabras de Alexander no a través de la razón, sino mediante la resonancia que aquellas verdades despertaban en su propia alma, como si ella también, en algún nivel más profundo, ya supiera todo aquello y solo necesitara recordarlo. Cuando Alexander terminó su relato, un silencio profundo se tendió entre ambos, no un silencio vacío, sino colmado de significado compartido. Finalmente, Helena habló con voz firme y clara, entonces debemos partir de inmediato hacia las montañas sagradas. No hay tiempo que perder. Su disposición a aceptar y actuar ante revelaciones tan extraordinarias llenó el corazón de Alexander de gratitud y de un amor renovado. Juntos descendieron al piso inferior de la casa, donde encontraron a Edith ya despierta, preparando el desayuno matinal. Maqueda y Amina también estaban en pie, sentadas a la mesa principal, compartiendo conversaciones en voz baja mientras degustaban té de hierbas aromáticas. Alexander observó cada uno de los rostros presentes, sabiendo que pronto convocaría a estas mujeres notables para una travesía cuyo desenlace ninguno de ellos podía prever por completo, pero que todos emprenderían guiados por la fe compartida de servir a un propósito mayor que sus vidas individuales. Tras el desayuno, Alexander solicitó una reunión privada con todos los que habían sido mencionados por el ancestro. Nevem y Ael fueron llamados y acudieron con prontitud, percibiendo en el mensaje de Alexander una urgencia que no admitía demoras. Cuando todos estuvieron reunidos en la sala principal de la casa de Edith, Alexander compartió nuevamente, esta vez ante la asamblea completa, todo lo que le había sido revelado durante su encuentro onírico con el ancestro. Esperaba escepticismo, preguntas, quizá incluso burla, pero lo que halló fue una aceptación inmediata y una disposición serena para la partida.
Nebem, el anciano druida cuyos ojos habían contemplado muchas maravillas a lo largo de décadas de servicio a los misterios, simplemente asintió con la cabeza y murmuró: siempre supe que este día llegaría. Las señales se han multiplicado, las estrellas han susurrado advertencias que solo los iniciados pueden oír. Partiremos al amanecer de mañana, tras los preparativos necesarios. El resto de aquel día se consumió en preparativos prácticos y espirituales para la jornada que los conduciría a las montañas sagradas. Se empacaron provisiones, se prepararon los animales de carga y se revisaron las armas, no porque esperaran conflicto, sino porque la prudencia aconsejaba estar listos para cualquier eventualidad. Nebem condujo una ceremonia de bendición y protección, invocando a las fuerzas ancestrales y a los espíritus de la tierra para resguardar a los viajeros durante el trayecto. Se trazaron círculos de sal, se quemaron hierbas sagradas y cantos antiguos en lenguas casi olvidadas resonaron por la aldea, despertando memorias colectivas dormidas en los corazones de quienes los escuchaban. Cuando la noche cayó de nuevo, todo estaba dispuesto. Alexander se recostó junto a Helena por última vez en aquel lugar que había sido un refugio temporal, consciente de que, cuando el sol volviera a alzarse, marcharían hacia un destino que transformaría de manera irrevocable sus vidas y quizá el destino de toda Bretaña y más allá. La llegada a las montañas sagradas. La travesía hasta las montañas sagradas duró 3 días completos, atravesando llanuras ondulantes cubiertas de brezos púrpura, cruzando arroyos cristalinos que entonaban melodías antiguas al fluir sobre lechos de piedras pulidas, y ascendiendo gradualmente por valles cada vez más estrechos donde las laderas montañosas comenzaban a elevarse de forma dramática hacia los cielos. Con cada kilómetro recorrido, Alexander sentía intensificarse la energía del lugar, como si el propio aire se volviera más denso de significado espiritual, cargado de una presencia invisible pero palpable. Nebem comentó en varias ocasiones sobre las líneas ley que podían sentirse pulsando bajo sus pies, corrientes de energía telúrica que fluían a través de la tierra como ríos subterráneos de fuerza vital, convergiendo todas hacia las montañas sagradas que ahora se alzaban majestuosas ante ellos, con sus cumbres cubiertas por nieblas eternas que parecían pertenecer más al reino de los sueños que a la realidad material ordinaria. En el tercer día, al caer el crepúsculo, alcanzaron por fin el pie mismo de las montañas, donde un sendero antiguo, empedrado con piedras tocadas por millones de pasos peregrinos a lo largo de los siglos, serpenteaba cuesta arriba hacia unas construcciones que apenas podían distinguir a través de la niebla descendente. Figuras encapuchadas surgieron como apariciones fantasmales, guardianes silenciosos que protegían la santidad de aquel lugar frente a intrusos profanos. Pero cuando Nebem se adelantó y pronunció ciertas palabras en una lengua antigua, las figuras se inclinaron de inmediato con reverencia y abrieron paso, indicando que el grupo podía continuar sin impedimento. Alexander comprendió que aquellos guardianes no eran simples hombres cumpliendo una función, sino iniciados en misterios profundos, monjes guerreros cuya dedicación a la protección de aquel santuario trascendía la mera obligación para convertirse en una vocación sagrada que otorgaba sentido y propósito a cada respiración de sus vidas. A medida que ascendían por el sendero sinuoso, la atmósfera se volvía progresivamente más sutil, no solo en términos del oxígeno físico, sino también en la densidad material de la propia realidad. Era como si a cada paso atravesaran capas delicadas que separaban el mundo común del mundo sagrado, penetrando gradualmente en esferas de existencia donde las leyes de la física ordinaria comenzaban a flexibilizarse, permitiendo que lo milagroso y lo cotidiano coexistieran sin contradicción. Helena sostenía la mano de Alexander con firmeza, los dedos entrelazados no solo por afecto, sino por la necesidad de anclarse mutuamente mientras navegaban juntos por aquella transición dimensional, sutil pero innegable. Maqueda y Amina caminaban lado a lado, con los rostros expresando una admiración reverente mezclada con una determinación inquebrantable, mientras Edith, cuyo corazón latía acelerado ante la perspectiva de reencontrarse con su hijo Yuda, ascendía la montaña con pasos impulsados tanto por el amor maternal como por la fuerza espiritual. Finalmente, cuando la oscuridad de la noche se había establecido por completo y innumerables estrellas salpicaban el firmamento como diamantes esparcidos sobre terciopelo negro, llegaron a una amplia meseta donde se alzaba un complejo de edificaciones de piedra que fusionaban la arquitectura humana con formaciones rocosas naturales de manera tan armoniosa que resultaba imposible distinguir dónde terminaba una y comenzaba la otra. Una luz suave emanaba de las ventanas, no la luz amarillenta de antorchas o velas comunes, sino una luminosidad plateada que parecía provenir de fuentes que trascendían la combustión material.
Y allí, en la entrada principal del edificio central, aguardaba una figura alta y erguida, su silueta recortada contra la luz de fondo. Incluso antes de que Edith soltara un suave grito de reconocimiento y corriera hacia aquella figura, Alexander supo que por fin estaban ante Yuda, el guardián de la sabiduría ancestral que los había convocado a aquella asamblea de importancia trascendental. El abrazo entre madre e hijo fue conmovedor en su intensidad emocional. Edith derramó lágrimas de alegría y alivio al sentir los brazos fuertes de Yuda rodeándola, mientras él murmuraba palabras suaves de consuelo y bienvenida junto a su oído. Cuando por fin se separaron, Yuda dirigió su atención a los demás visitantes, y Alexander sintió el peso de aquella mirada penetrante posarse sobre cada uno de ellos, uno a uno, como si Yuda no solo observara sus rasgos externos, sino que leyera la esencia misma de sus almas. Era una mirada que no juzgaba, sino que percibía con claridad cristalina, atravesando máscaras sociales y pretensiones para alcanzar la verdad desnuda de lo que cada persona era en su esencia más profunda. Cuando aquellos ojos se encontraron con los de Alexander, un reconocimiento mutuo cruzó entre ambos, una comprensión silenciosa de que servían al mismo propósito mayor, aunque por caminos y métodos distintos. «Bienvenidos», dijo Yuda con una voz profunda y resonante que parecía vibrar no solo en el aire, sino también en los huesos de todos los presentes. «Vuestra llegada había sido esperada y presentida. Las estrellas anunciaron vuestra venida, y los vientos susurraron vuestros nombres mientras atravesabais las llanuras. Entrad y descansad de la jornada, pues mañana, cuando el sol disipe la niebla matinal, nos reuniremos en asamblea para tratar asuntos que afectarán no solo a vuestras vidas individuales, sino al destino de generaciones aún no nacidas y de tierras todavía no descubiertas. Esta noche, sin embargo, está destinada al descanso y a la restauración, porque los desafíos que enfrentaréis exigirán que os encontréis en plenitud de cuerpo, mente y espíritu». Con un gesto, los invitó a seguirlo al interior del complejo, donde ya se habían preparado alojamientos confortables para cada uno, habitaciones sencillas pero acogedoras, en las que podrían hallar el reposo necesario antes de las profundas deliberaciones que traerían consigo las primeras luces del nuevo día. La asamblea y las visiones proféticas. Cuando la aurora irrumpió a través de las nieblas que envolvían perpetuamente a las montañas sagradas, todos los viajeros fueron convocados a una cámara circular situada en el corazón del complejo de piedra. El recinto impresionaba por su majestuosa sencillez, muros desnudos de roca viva, pulidos hasta brillar como mármol, un techo abovedado en el que se habían tallado símbolos antiguos que parecían palpitar con luz propia, y, en el centro exacto del suelo pétreo, un círculo de cristal translúcido a través del cual podían verse aguas subterráneas fluyendo en corrientes profundas, como si estuvieran suspendidos sobre un río del mundo inferior. Asientos de piedra, desgastados por siglos de uso pero aún firmes y funcionales, rodeaban aquel círculo central en una disposición que no otorgaba privilegio a ninguna posición sobre otra, indicando que allí todos eran iguales ante los misterios que serían contemplados y las verdades que estaban por revelarse. Yuda asumió una posición no de liderazgo jerárquico, sino de facilitador espiritual, aquel que guiaría el proceso sin imponer conclusiones. Su primera tarea fue crear contexto, explicando con riqueza de detalles las observaciones que había realizado sobre los cambios energéticos planetarios que Alexander ya había oído mencionar al ancestro, pero que ahora adquirían contornos más específicos y tangibles. El mundo, comenzó Yuda con voz solemne, atraviesa una transición que ocurre en ciclos medidos en miles de años. No son cambios que se completen en el transcurso de una sola vida humana, sino procesos graduales que se extienden a lo largo de generaciones, invisibles para quienes tienen la conciencia atrapada en la miopía del inmediatismo, pero cristalinos para aquellos entrenados en percibir los patrones mayores que gobiernan la danza cósmica de la evolución planetaria y de la conciencia. Y nos encontramos ahora en un punto crítico de ese ciclo, un portal temporal en el que las decisiones tomadas, o no tomadas, resonarán a lo largo de los siglos venideros. Excalibur, continuó Yuda, y al pronunciar aquel nombre sagrado todos en la cámara sintieron un escalofrío recorrerles la espalda, ha manifestado comportamientos que los guardianes de su linaje reconocen como presagios. La espada vibra y pulsa de maneras que solo se producen cuando grandes tribulaciones se aproximan. No necesariamente guerras en el sentido convencional de ejércitos marchando por campos de batalla, aunque eso también podría ocurrir, sino conflictos mucho más profundos y devastadores, guerras de conciencia, choques entre paradigmas antiguos y moribundos y otros emergentes que luchan por nacer. Yuda hizo una pausa, permitiendo que el peso de sus palabras se asentara sobre la asamblea.
Alexander vio destellos de imágenes en su mente, civilizaciones en llamas, no solo estructuras físicas ardiendo, sino sistemas enteros de creencias y organizaciones sociales colapsando bajo el peso de sus propias contradicciones internas, mientras nuevos modos de ser intentaban surgir de las cenizas. Entonces Yuda realizó algo extraordinario. Cerrando los ojos y extendiendo ambas manos sobre el círculo de cristal en el suelo, inició un canto en una lengua que ninguno de los presentes reconocía, pero que todos sentían resonar en algún lugar profundo de sus almas, como si se tratara de un lenguaje anterior a la separación de las lenguas. Una lengua primordial que hablaba directamente al subconsciente colectivo de la humanidad. A medida que cantaba, el cristal comenzó a brillar con intensidad creciente, y en su superficie translúcida empezaron a formarse imágenes, como visiones emergiendo de aguas profundas. Todos en la cámara se inclinaron hacia adelante, observando con creciente fascinación cómo Yuda accedía a las mentes de otros sabios que lo habían precedido, creando un puente temporal a través del cual conocimientos de eras pasadas fluían hacia el presente como ríos de sabiduría líquida. Las visiones que se manifestaron en el cristal eran aterradoras por su claridad profética. Ejércitos de diversos continentes y regiones luchaban con ferocidad bestial por el poder de poseer Excalibur, creyendo erróneamente que la mera posesión física de la espada les otorgaría dominio absoluto sobre otros pueblos y naciones. Ciudades enteras reducidas a cenizas, ríos que corrían rojos con la sangre de incontables muertos, niños huérfanos vagando entre ruinas humeantes, clamando por padres que jamás regresarían, y por todas partes, la energía distorsionada de la codicia y del ansia de poder consumiéndolo todo como un fuego negro que devoraba no solo cuerpos, sino también almas. Edith se cubrió la boca con ambas manos, luchando por no gritar ante las escenas horribles que se desplegaban en el cristal. Helena apretó la mano de Alexander con una fuerza dolorosa, los ojos abiertos de par en par, horrorizada ante la posibilidad de que tal futuro pudiera manifestarse si no se tomaban medidas preventivas de inmediato. Cuando las visiones finalmente se disiparon y el cristal regresó a su translucidez inerte, un silencio pesado como plomo llenó la cámara. Yuda abrió los ojos lentamente, y todos pudieron ver que lágrimas recorrían su rostro, no de debilidad, sino de profunda compasión por una humanidad que parecía tan empeñada en caminar una y otra vez hacia la autodestrucción, pese a las incontables advertencias de quienes veían más lejos y con mayor claridad. Estas visiones, dijo con la voz quebrada por la emoción, no representan un futuro fijo e inevitable, sino una posibilidad, un camino potencial que se manifestará si se cumplen ciertas condiciones y si se toman, o se omiten, determinadas decisiones. Nuestro propósito aquí, en esta asamblea sagrada, es determinar qué acciones podemos emprender para cerrar ese camino futuro y abrir otros más luminosos y favorables al florecimiento de la vida y de la conciencia en toda su gloriosa diversidad. La solución revelada. Tras un periodo de silencio contemplativo, durante el cual cada persona presente procesaba internamente las visiones aterradoras que habían presenciado, Yuda habló de nuevo, esta vez con una voz que no transmitía desesperación, sino una esperanza medida y realista. Existe una solución, anunció, y todas las miradas se dirigieron de inmediato hacia él con atención renovada. Mi conclusión, tras consultar las mentes de los sabios ancestrales y sopesar todas las variables implicadas, es clara. Aún no es el momento apropiado para que Excalibur se manifieste plenamente en esta dimensión material. El nivel de conciencia colectiva de la humanidad no ha alcanzado todavía la madurez necesaria para interactuar con un artefacto de tal poder sin sucumbir a las tentaciones de la dominación y el control. La espada debe ser protegida, resguardada, mantenida en un estado de semi-manifestación, donde su presencia pueda influir sutilmente en los acontecimientos sin convertirse en un objeto de codicia que desencadene los conflictos horribles que acabamos de contemplar en las visiones proféticas. Nebem, el anciano druida, asintió pensativo, acariciando su larga barba blanca mientras ponderaba las implicaciones de aquellas palabras. ¿Y cómo propones que logremos mantener a Excalibur simultáneamente presente y oculta, influyente pero inaccesible? Preguntó con la autoridad de quien había dedicado toda una vida al estudio de los misterios y merecía respuestas claras y completas. Yuda sonrió, no con una alegría superficial, sino con la satisfacción profunda de quien ha hallado una solución elegante a un problema complejo. La respuesta, dijo, reside en la geografía sagrada y en el posicionamiento estratégico. Existe un lugar, no muy distante de aquí según las escalas con las que los mortales comunes miden las distancias, pero situado en un plano energético muy diferente al de este santuario montañoso, un lugar donde las condiciones son ideales para lo que debe realizarse. Me refiero a las llanuras de Stonehenge.
Al oír aquel nombre, Alexander sintió un estremecimiento de reconocimiento recorrer todo su cuerpo como un relámpago interior. Stonehenge, el círculo de piedras donde había encontrado al ancestro en su sueño profético. No podía ser coincidencia que aquel mismo lugar fuese ahora mencionado como elemento crucial de la solución que proponía ayuda. El druida continuó, con una voz que adoptó el tono de un maestro explicando geometría sagrada a estudiantes aplicados. Stonehenge, como algunos de vosotros ya sabéis y otros aprenderéis ahora, no es simplemente un monumento antiguo erigido por pueblos primitivos, como suponen los ignorantes, sino un portal dimensional de poder extraordinario. Uno de los centros magnéticos astrales de la Tierra donde las energías cósmicas convergen y pueden ser canalizadas y dirigidas por quienes poseen el conocimiento y la autoridad para hacerlo. Es un lugar donde los velos entre dimensiones son tan finos que pueden ser atravesados con relativa facilidad por conciencias preparadas. Mi propuesta, declaró Yuda, poniéndose en pie y comenzando a caminar lentamente alrededor del círculo de asientos, mientras sus manos gesticulaban para enfatizar los puntos clave, es que marchemos por tierra, todos los aquí presentes y cuantos más deseen unirse a esta migración sagrada, avanzando hacia el norte hasta las llanuras de Stonehenge. Allí, a algunos kilómetros del portal propiamente dicho pero aún dentro de su esfera de influencia energética, fundaremos una nueva Amesbury, una comunidad que servirá a múltiples propósitos simultáneamente, será un hogar físico para todos los que elijan participar en esta empresa, ofreciendo tierras fértiles y espacio suficiente para la creación material. Será también un puesto avanzado de vigilancia espiritual, custodiando los accesos al portal frente a quienes intentarían utilizarlo con fines egoístas, y será un centro de aprendizaje e iniciación donde los conocimientos sagrados podrán preservarse y transmitirse a las generaciones futuras cuando la humanidad esté preparada para recibirlos. Edith, que había estado escuchando todo en un silencio cada vez más cargado de emoción, habló finalmente, y su voz temblaba con un sentimiento apenas contenido. Pero eso significaría que tendría que vivir a días de viaje de ti, hijo amado. ¿Cómo podría soportar tal separación después de haberte reencontrado por fin tras tanto tiempo? Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro pese a sus esfuerzos por contenerlas, pues el corazón de madre dentro de ella se desgarraba ante la sola posibilidad de tener que elegir entre seguir una misión que reconocía como necesaria y permanecer cerca del hijo que amaba más que a su propia vida. Todos en la cámara sintieron el dolor de Edith como si fuera propio, pues ¿quién no había experimentado alguna vez el conflicto torturante entre el deber y el deseo, entre lo que debe hacerse y lo que el corazón anhela? Yuda cruzó rápidamente el espacio que lo separaba de su madre y la envolvió en un abrazo firme, permitiéndole derramar sus lágrimas contra su pecho mientras él acariciaba su cabello con infinita ternura. Madre querida, susurró suavemente, ¿crees que permitiría que permanecieras tan lejos de mí? ¿Que no encontraría una solución a un problema tan sencillo cuando hemos sido capaces de resolver enigmas mucho más complejos? Escúchame ahora y deja que tu corazón se tranquilice. La apartó con delicadeza para poder mirarla directamente a los ojos mientras explicaba. En el lugar de Stonehenge existe un portal mágico, no en el sentido de una fantasía infantil, sino como una tecnología espiritual avanzada que nuestros ancestros dominaban y de la cual algunos pocos aún conservan el conocimiento para operarla. A través de este portal podrás viajar instantáneamente entre Amesbury y estas montañas sagradas. En el transcurso de un parpadeo, literalmente, podrás estar aquí conmigo siempre que lo desees, y yo podré visitarte con la misma facilidad. La distancia física será irrelevante, pues estaremos conectados a través de dimensiones que trascienden la geografía material. El nuevo comienzo y las promesas del futuro. Un suspiro colectivo de alivio y admiración recorrió la asamblea al escuchar la solución propuesta por Yuda para mantener unidos a madre e hijo pese a las leguas que los separarían en el plano material. Edith volvió a abrazar a su hijo, esta vez con una alegría mezclada con alivio, comprendiendo que la separación que tanto había temido era ilusoria, una limitación impuesta únicamente por la percepción tridimensional común, que podía trascenderse mediante tecnologías espirituales que la mayoría de la humanidad había olvidado, pero que aún se conservaban entre los iniciados. Alexander observó la escena con el corazón reconfortado, percibiendo en aquel instante de reconciliación entre la necesidad práctica y el amor familiar un microcosmos de la solución mayor que todos estaban buscando, como honrar simultáneamente las exigencias del mundo material y las verdades del mundo espiritual sin sacrificar una en favor de la otra, sino encontrando síntesis creativas que abrazaran ambas en una armonía funcional. Nevem se puso en pie, y su presencia reclamó la atención respetuosa de todos los presentes.
Con una voz cargada de la autoridad que le otorgaban décadas de servicio a los misterios sagrados, declaró: la propuesta de Yuda es sabia y viable en la práctica. Como druida consagrado y guardián de las tradiciones ancestrales, ofrezco mis bendiciones para esta nueva fundación de Amesbury en las cercanías de Stonehenge. Conduciré las ceremonias necesarias para consagrar la tierra, establecer protecciones energéticas alrededor de la comunidad y enseñar a todos los que deseen aprender los fundamentos de cómo vivir en armonía con las poderosas energías de ese lugar sagrado. Será un honor servir como puente entre los conocimientos antiguos y la nueva comunidad que crearemos juntos. A él, el guerrero de honor inquebrantable, también tomó la palabra: mi espada estará al servicio de esta causa justa. Protegeré a la comunidad naciente de las amenazas materiales, mientras Nebem la resguarda de los peligros espirituales, formando así una defensa completa en ambos planos de la existencia. Maqueda y Amina, guardianas de sabidurías provenientes de tierras más allá de los mares, ofrecieron igualmente sus contribuciones únicas. Maqueda habló de técnicas agrícolas adaptadas a climas diversos, capaces de maximizar la productividad de las tierras fértiles que rodeaban Stonehenge, mientras Amina compartió conocimientos de arquitectura sostenible que permitirían construir viviendas en armonía con las líneas de energía natural del lugar, en vez de perturbarlas o bloquearlas. Elena, siempre pragmática incluso en medio de discusiones trascendentales, planteó cuestiones logísticas: cuántas personas formarían parte de la migración inicial, qué provisiones serían necesarias para el viaje, cuánto tiempo llevaría establecer la infraestructura básica de la nueva Amesbury antes de que pudiera volverse autosuficiente. Cada pregunta era válida, cada aportación valiosa, y poco a poco, a través de la colaboración colectiva, comenzó a tomar forma un plan coherente y realizable. Yuda permitió que las discusiones fluyeran de manera natural durante varias horas, interviniendo solo ocasionalmente para aclarar puntos específicos u ofrecer información técnica sobre las propiedades energéticas del lugar de Stonehenge, que orientarían decisiones prácticas acerca de dónde establecer exactamente los distintos aspectos de la nueva comunidad. Cuando finalmente percibió que había emergido un consenso sólido, alzó ambas manos en un gesto que solicitaba atención renovada. Amigos y aliados en esta jornada sagrada, dijo con una voz cargada de determinación, hemos llegado a conclusiones que honran tanto la sabiduría como la practicidad. En las próximas semanas iniciaremos los preparativos para la gran migración. Se enviarán mensajeros para invitar a todos aquellos cuyos corazones resuenen con este llamado a unirse a nosotros. No forzaremos a nadie, pues las verdaderas jornadas espirituales siempre deben emprenderse de manera voluntaria, pero ofreceremos la oportunidad a todos los que deseen participar en la fundación de una comunidad basada en principios sagrados y en una vida alineada conscientemente con las energías cósmicas que fluyen a través de ese antiguo portal. A medida que la asamblea se disolvía y cada persona regresaba a sus aposentos para descansar y reflexionar en privado sobre todo lo que había sido discutido y decidido, Alexander se encontró caminando por los jardines contemplativos que rodeaban el complejo de las montañas sagradas. La noche había vuelto a caer, y las estrellas brillaban con una intensidad casi sobrenatural en la atmósfera enrarecida de las grandes alturas. Pensó en el ancestro que lo había visitado en sueños, iniciando esta cadena de acontecimientos que ahora culminaba en decisiones capaces de afectar a incontables vidas a lo largo de generaciones futuras. Sintió una profunda gratitud por haber sido elegido como catalizador, como mensajero entre mundos y tiempos, aún reconociendo que aquel papel conllevaba responsabilidades considerables. Elena se unió a él en silencio, entrelazó sus dedos con los de Alexander, y juntos permanecieron en una contemplación callada bajo el dosel estrellado, dos seres humanos comunes llamados a participar en acontecimientos extraordinarios, unidos por el amor y por un compromiso compartido con propósitos que trascendían sus intereses individuales. En las semanas siguientes, la nueva Amesbury comenzó a tomar forma física en las llanuras cercanas a Stonehenge, exactamente como se había planificado durante la Asamblea Sagrada. Las tierras fueron delimitadas, se establecieron los cimientos y, poco a poco, estructura tras estructura, una comunidad emergió de la tierra como flores que brotan tras las lluvias primaverales. Nebem condujo elaboradas ceremonias de consagración, asegurando que cada edificio quedara alineado con las geometrías sagradas del lugar y protegido contra influencias negativas. Excalibur, mediante rituales conocidos solo por Yuda y por unos pocos iniciados de alto grado, fue cuidadosamente colocada en un estado de semi-manifestación, accesible a través del portal de Stonehenge, pero invisible e intangible para quienes no poseían las frecuencias vibracionales necesarias para percibirla.
Y así, gracias a la sabiduría ancestral aplicada con amor y dedicación, se evitó un futuro potencial de guerras y destrucción, sustituido por un camino alternativo en el que la luz de la conciencia despierta podía expandirse gradualmente, preparando a la humanidad para el día en que, por fin, estaría lo suficientemente madura para interactuar con poderes sagrados sin sucumbir a las tentaciones del ego y de la dominación. Alexander, Helena y todos sus compañeros de travesía encontraron no solo un nuevo hogar físico, sino un propósito renovado, sirviendo como guardianes de antiguos misterios y como pioneros de futuros luminosos aún por nacer. Y en las noches serenas, cuando el viento soplaba entre las piedras de Stonehenge, aquellos con oídos para escuchar aún podían percibir los susurros de los ancestros, bendiciendo a sus descendientes y guiándolos a través de las eras con una sabiduría que jamás muere, sino que aguarda pacientemente ser redescubierta por cada nueva generación que alcanza la madurez necesaria para recibirla y honrarla con acciones dignas de la gloriosa herencia que porta en sus almas inmortales. Descubre en nuestro próximo episodio cómo, bajo el manto estrellado de las colinas sagradas, Yuda reveló a Alexander y Helena verdades que trascienden el tiempo. El viaje en Thule despertó destinos entrelazados con Excalibur y dimensiones paralelas donde el ancestro aún libra sus batallas eternas. Helena, desgarrada por visiones proféticas, confesó haber visto a su hijo nonato desenvainar la espada de la piedra, destinado a la gloria y el sufrimiento que marcan a todos los grandes líderes. Ante las inminentes amenazas marítimas, Yuda propuso la fundación de un nuevo Amesbury en el interior de Gran Bretaña, y tras meses de separación, trabajo duro y anhelo, las familias finalmente se reunieron en el Valle Protegido donde la comunidad renació bajo la promesa de un futuro más seguro y un legado que perduraría milenios. Y así, desembarcamos de este viaje, pero te espero en el próximo capítulo para una nueva aventura, con mucha más emoción y descubrimientos fascinantes. Hasta pronto.